Bienvenidos nuevamente a Hablemos en Libertad. Hoy me encuentro con Claudia Galtieri, una profesional saladillense en psicología. Claudia, ¿cómo estás? Muy bien, ¿ustedes? Todo bien. ¿Va? Un gusto, ya de Igualmente, antemano, un gusto, un placer de tenerte y gracias. bueno, agradezco que hayas aceptado la invitación a venir a charlar con nosotros. Bueno, primero lo primero, ¿no? ¿Cómo nace por ahí tu vocación, tu gusto por la psicología? ¿Cómo fue tu transcurso Ah, durante tus estudios? ok. Bueno, en realidad lo mío fue muy loco porque, a ver, es mi tercera carrera esta, ¿sí? Pero siempre estuve enfocada, fui profe de gimnasia, ¿Ya? siempre enfocada en el ser humano, ¿no? Ah, claro. Eh, y bueno, nada, de repente yo andaba, suponte, en auto con mi marido y miraba los edificios y veía las ventanitas con luz. Y yo le preguntaba a mi marido, ¿qué te ocurre pensar qué puede estar pasando en aquella ventana, por ejemplo? ¿Qué puede estar sucediendo en esa familia? ¿No? O sea, siempre mi intriga, siempre no sé, mi propósito estuvo en saber qué le pasa a la gente, Sí, ¿no? más personal, digamos, o más por ahí referido a los vínculos entre No, personas. a los vínculos a nivel profesional, por supuesto, ¿no? O sea, siempre con la intención, digamos, de saber, y lo que más me llamaba la atención, por ejemplo, era que obviamente a uno le llegan versiones, ¿no? Que vos decís de una misma familia que tiene varios hijos, de repente educados de la misma manera, con los mismos principios, y de repente uno resultaba ser un profesional y otro la nada misma, o sea, que no le interesaba estudiar, no le interesa. Entonces vos decís, si están educados, si tienen la misma genética, ¿por qué Claro, ¿qué es uno? lo que hizo que uno sea distinto al otro? Exactamente, ¿qué es lo que Tomen caminos distintos. sucede? Exactamente. Entonces ahí nace, digamos, mi necesidad de profundizar y bueno, ahí decidí estudiar psicología, precisamente. Bueno, y hoy ejercés específicamente en qué rama. O sea, yo por ahí no conozco tanto las diferenciaciones de las ramas de la psicología, pero tengo entendido que hay ramas infantiles, ramas familiares. Muchas, muchas. No solamente, sí, obviamente tenés psicología para cada situación, psicología del deporte, psicología de la infancia, psicología para gerontología, que es, digamos, la gente, los abuelos. Y no solamente eso, sino que hay diferentes tipos de terapia. O sea, la gente no lo sabe. La gente dice voy a ir al psicólogo, pero no tiene ni idea, digamos, que hay diferentes tipos de terapias, ¿sí? A mí me interesó mucho la terapia cognitiva conductual, que difiere mucho, digamos, de las terapias, suponte, de Freud, de Lacan, que es el psicoanálisis, ¿sí? Si bien lo conozco, si bien lo estudié y obviamente tomé herramientas de todas las terapias, de todos los tipos de terapia, ¿no? Este, me dedico específicamente a la cognitiva conductual. Vos te preguntarás qué significa eso, Sí, ¿no? sí, justamente. Precisamente. Ok, bueno. Cognitiva conductual significa que se dedica a toda la parte de pensamientos, de emociones, de conductas y a su vez de consecuencias. Entonces trabajamos en tratar de cambiar el sistema de creencias del ser humano, que es lo que vamos desarrollando a medida que vamos creciendo. O sea, depende cómo nos eduquen, depende cuáles son los mandatos que recibimos y demás, vamos formando nuestro sistema de creencias. O sea, creemos en lo que nos dice mamá, papá, la abuela, la Sí, niñera. que tal vez eso en los últimos tiempos, en las últimas generaciones fue cambiando bastante, ¿o no? Por ahí antes era más palabra sagrada lo que decía el To- mayor. Totalmente, totalmente, porque todo obviamente va avanzando con una velocidad impresionante y va cambiando todo, todo, permanentemente todo, ¿no? Este, muy, muy, muy aceleradamente. Y que es
como por ahí muy general la pregunta, pero ¿cuál es por ahí la problemática más grande o la que más le tendría que prestar atención la psicología que vos crees hoy a causa de estos cambios también? Porque por ahí no era la misma de hace, no sé, 20 años atrás, ahora o hace más. No, por supuesto, totalmente diferente. O sea, hace 20, 30 años atrás estábamos frente a una familia en la cual había una mamá, ama de casa, que criaba a sus hijos, que limpiaba, que cocinaba, que esperaba a su esposo, el esposo proveedor, cosa que hoy eso no sucede. ¿Por qué? Porque obviamente avanzó todo de tal manera que la mujer se hizo, mucho tiene que ver el feminismo también en el medio, la mujer profesional, La mujer independiente que antes no pasaba. exactamente, antes la mujer era como que dependía más de su esposo y hoy por suerte, porque están, digamos, en el matrimonio las tareas compartidas, la mujer profesional, el hombre también, profesional o no, cada uno tiene su tarea y cuando se encuentran, de repente el que llega primero cocina, cosa que antes no sucedía. Hoy hay papás que llevan a sus hijos al pediatra, cosas que antes era trabajo de mamá, un papá no iba a ir a llevar el bebé al pediatra ni ahí, y sin Estábamos embargo, listos. claro, y sin embargo hoy lo ves y es muy satisfactorio porque obviamente la participación de la imagen paterna ha cambiado sobremanera, precisamente por la colaboración que hay entre la pareja. Y, o sea, digamos, los problemas, los mayores problemas por los que la gente puede llegar a acudir a un psicólogo o a pedir ayuda, ¿por dónde lo ves más relacionado vos? ¿Por temas más familiares, económicos? Por ahí, por la situación económica, puede ser que la salud mental se vea ¿Afectada? afectada. Sí, por supuesto. O sea, es muy amplio el panorama, es muy amplio. Lo que mucho se ve hoy son los problemas de ansiedad, no solamente acá en Argentina, mundialmente. O sea, Sí, los trastornos de ansiedad se ven en todo el mundo y en todas sus formas, digamos, ¿no? O sea, hay muchos trastornos de ansiedad. El más notorio es el ataque de pánico, comúnmente llamado panic attack, ¿no? Que obviamente influye precisamente por la metodología de vida que se está llevando, que está todo como muy complicado, como muy difícil, como vos dijiste, económicamente, familiarmente, o sea, influye de manera importante y obviamente se manifiesta en este tipo de trastorno, porque no es una enfermedad el ataque de pánico, sí, esto vale aclararlo, es ah, un trastorno, lo que significa que obviamente las enfermedades también tienen cura, pero me refiero a que el trastorno el ataque de pánico es un trastorno de ansiedad, el cual se cura, a veces se medica, a veces no, depende la dimensión y también el tiempo que la gente espera para acudir a un profesional por un ataque de pánico. O sea, si viene una persona que hace 15 años que lo padece y nunca se trató, obviamente le va a costar un poco más superarlo y tal vez necesite medicación como puente para que el paciente comience, digamos, a bajar sus niveles de ansiedad y poder escuchar al terapeuta porque hay técnicas para manejarlo de meditación, de relajación, de respiración, o sea, cantidad de herramientas que se tienen que poner en práctica para sortearlo. Pero si la persona está demasiado comprometida con el trastorno porque hace muchos años que lo claro. padece, es más Sí, complicado. porque, o sea, esas cuestiones generalmente, por no decir siempre, son progresivas, digamos. Sí, por Y supuesto. hay como, que eso creo que lo sabe todo el mundo, históricamente hay como un mito de decir que el que va al psicólogo o
o está mal, o está loco, o sea, Es, como que había una vergüenza antes, que se está exacto. empezando a perder o no sé cómo lo ves vos. Mira, es un mito, obviamente, el decir yo no estoy loco para ir a un psicólogo, ¿no? O tenés el otro que dice yo no le voy a ir a pagar a un extraño para que escuche mis problemas. O sea, pero esto desde algún lugar viene de generaciones anteriores donde la psicología no se conocía tanto como ahora. Ahora con el hecho de las redes y todo lo que obviamente anda, digamos, circulando. Sí, sí, que las redes eh, tienen su parte buena, pero también su parte mala, pero también su parte buena en este caso. exactamente, exactamente. Entonces hoy se está tomando más conciencia y aunque les parezca mentira, Argentina es un país que consume muchísima, muchísima psicología. Sí, se ve en la cantidad de nuevos profesionales que hay cada vez Absolutamente. más Sí, nuevos profesionales. sí, sí. Después, más o menos yendo con lo mismo, por ahí siempre históricamente también, al que más le costó ir al psicólogo fue al hombre, por una cuestión de lo que hablábamos hoy, de que el hombre era el fuerte, el hombre era el que no tenía que mostrar debilidad, y Totalmente. ir al psicólogo lo igualaban a debilidad. O sea, Exactamente. o mostrar que estás mal. Exactamente, hoy no, gracias a Dios, hoy no. Yo tengo muchísimos pacientes varones de todas las edades. Hay un porcentaje más igualado, digamos. Sí, totalmente, totalmente, porque obviamente el concepto de psicología ya se enfoca desde otro lugar. O sea, bueno, el reconocer y el darme cuenta que tengo un problema que a lo mejor afecta a mi entorno, que a lo mejor me afecta a mí particularmente, pero a su vez, suponte, si es casado, tal vez tengo problemas con mi esposa, porque tal vez soy impulsivo, porque tal vez soy agresivo, porque tal vez, no sé, consumo alcohol, consumo drogas, o lo que sea, que es un tema muy vigente. Entonces la esposa le dice, o te haces tratar o terminamos separados. Entonces ahí es donde vemos, digamos, que el hombre se hace cargo, digamos, de que tiene un problema y una vez que se da cuenta que tiene un problema, empieza a buscar ayuda. Y ahí es cuando, obviamente, recurren a la asistencia psicológica. Sí, sí, también una cuestión también importante es el tema de que por ahí hay gente que no sabe que necesita ayuda, pero no sabe cómo pedirla. Para el También, tercero, digamos, para el que lo ve de afuera. por Es supuesto. difícil, casi siempre o muchas veces es difícil darse cuenta cuando alguien necesita ayuda. Eso, Exactamente. Sí. eso tiene un patrón, se puede ver o simplemente es estar atento. Hay patologías que es imposible que la persona, generalmente decimos, ¿no? Los que más lo necesitan son los que menos lo reconocen. Que menos lo demuestra. Eh, exactamente. O sea, hay gente que no, o sea, no quiere hacerse cargo o no puede hacerse cargo por la patología que puede estar padeciendo de que tiene un problema. Siempre el problema no soy yo, el problema sos vos. El problema lo tiene el otro. Tiro la pelota fuera, o sea, no me hago cargo de que el que genera los problemas que van surgiendo en la pareja, en la familia, en el entorno, estoy siendo yo, no vos. O sea, no lo puede ver. Entonces, cuando no lo puede ver, nada podemos hacer. Terminan separados, terminan despedidos de sus empleos, terminan perdiendo amigos, o sea, es como que todo se derrumba a su alrededor, pero les cuesta mucho hacerse cargo. Sí, por ahí yo con la pregunta anterior a lo que iba es a cuestiones más críticas o más eh, de desenlace más triste, lamentablemente, cuando hay gente que hay muchos casos de por ahí gente que te dice, no sé, que conocen a alguien que lamentablemente se quitó la vida o cuestiones así o lo intentó ¿Sí? y te dicen que no tenía señales, que era una persona feliz, que lo veían y se reía todo el tiempo, cosas así. Eh, por ahí a eso iba yo con que el que más lo sufre es el que menos lo demuestra generalmente, ¿no? Bueno, eso ya es otro panorama, es otra, sí, obviamente es la máscara, ¿no? El que hablaba mucho de la máscara era Carl Jung, que decía que todos tenemos la máscara
la luz y la sombra, ¿no? O sea que generalmente la máscara la utilizamos para que el otro no se dé cuenta de lo que nos sucede por pudor, por vergüenza, porque no quiero que nadie se meta en mi vida X. Pero sí, eso sucede. Fingen estar bien y después nos encontramos con desenlaces que son terribles, ¿no? Pero bueno, únicamente un profesional puede visualizar esa máscara. Pero si el profesional no tiene contacto con la persona Claro, sí, sí. afectada, Sí, es totalmente imposible. Sí, exactamente. es cuestión solamente de estar atento y de no menospreciar las cosas que pueden llegar a ser señales. Y de la educación, ¿viste? De la educación, ahora que tenemos las redes y todo esto, por ejemplo, en el caso de los adolescentes, ¿no? Vos tenés adolescentes que los padres dicen, no, no te hagas problema, Juancito está en la pieza. Está metido en la pieza, está jugando con la computadora, no pasa nada. La cuestión es que Juancito está 24/7 metido en la pieza. Y eso no es normal. Entonces, al no saber los padres que la seguridad no es que Juancito esté metido en la pieza, porque por otro lado no es lo que se espera, porque Juancito con 15 años, con 16 años, con 14 años, con 13 años, tiene que tener amistades, tiene que Claro, generar tener vínculos fuera de esas redes. exactamente fuera de su dormitorio, tiene que hacer deportes, tiene que tener la necesidad, no sé, de conocer una amiguita, de ir, y sin embargo Juancito está encerrado. Y ahí es cuando de repente los padres están tranquilos porque les parece que Juancito está seguro y Juancito tiene una depresión, por ejemplo, ¿no? Por llamar una de las patologías que se presentan y después te enterás que Juancito, no sé, agarró una pistola, se metió en el aula y, no sé, amenazó a algún compañero o etcétera, o se quitó la vida, porque también está sucediendo. Entonces, la educación en ese aspecto, sobre todo los padres, sobre la autoestima de sus hijos, que es muy importante, que es la autoestima, la valía, o sea, cuánto valgo, si yo me siento reconocido, si yo siento que obviamente tengo importancia, tengo amigos que me quieren, tengo all o todo lo contrario, ¿sí? O los familiares mismos, a veces no sentirse querido por los familiares mismos. Es que más una de mis preguntas va a ser esa, Sí, que más o menos te adelantaste ya con la respuesta anterior, que era cuánto influía la acción o la no acción de la familia terrible, ante el terrible. comportamiento de los hijos. Sí, por supuesto, terriblemente, terriblemente. O sea, la imagen paterna, la imagen materna, el reconocimiento, el sentirse querido, el sentirse importante, el sentirse, precisamente eso es a lo que me refería con la autoestima, ¿no? Claro. Lo que sucede es que, a ver, es algo común el hecho de que los padres a veces repitan su propio modelo de crianza sin darse cuenta, ¿no? Porque tal vez tus padres, los padres, tus abuelos, porque hay mucha gente que es criada por sus abuelos, que son gente obviamente de generaciones anteriores, los cuales no fueron besados, no fueron abrazados, nunca les dijeron te quiero, nunca, eh, o sea, yo no los pongo en el banquillo de acusados porque obviamente son víctimas de un modelo que ellos obviamente pensaron que era el que correspondía, entonces lo repitieron con sus propios hijos. Sí, sí. Después tenés Sí, aquellos, es lo que aprenden. exactamente, es lo que reciben. Nadie puede entregar lo que no conoce, ¿sí? Entonces, si vos no conoces el amor, el abrazo, el te amo, que sí hoy se está viendo, ¿no? Que los padres les prestan mucha más atención a los niños pequeñitos, los toman como seres humanos pequeñitos, ¿sí? En aquellos momentos de los que estamos hablando, 2, 3 generaciones atrás,
Y iba a venir visita a casa y obviamente los nenes tenían que desaparecer porque venían visitas. Entonces los nenes, hoy no, hoy están las reuniones de los papás con sus amigos y aparece el pequeñito y todo el mundo se calla para escuchar lo que el pequeñito viene a decir. Entonces ese pequeñito crece sabiendo que es importante, que tiene un lugar en este mundo, a diferencia de aquellos pequeñitos que se tenían que esconder y tenían que desaparecer porque iba a venir gente. ¿Te das Sí. cuenta la O diferencia? mismo por ahí se ve mucho en las películas, en las series, viste, de épocas pasadas, o mismo cuando aparecía el padre, como hablábamos hoy, el padre era el que trabajaba todo el día, el que proveía la Sí, casa, cuando aparecía el padre, los chicos en silencio tenían que estar. en silencio Totalmente. desaparecían o, digamos, la amenaza de mamá era, vas a ver cuando venga papá. Claro, Vas sí, a una ver frase cuando muy venga conocida. papá. Entonces papá terminaba teniendo la imagen de el malo de la película, el ogro. ¿Por qué? Porque mamá a lo mejor no tenía conocimiento de cómo tenía que educar a su hijo. Por eso te digo y recalco el tema de la educación, ¿no? La educación de los padres, para que los padres se den cuenta que obviamente la autoestima de sus hijos depende pura y exclusivamente de ellos. Porque aquel niño que es querido, que es besado, que es escuchado, que es abrazado, que es premiado ante cada actitud que vale la pena, que hizo algo, digamos, suponte una buena nota en la escuela, una felicitación, lo que sea, bueno, va el premio. Pero cuando ese chico también se porta mal, obviamente va la reprimenda. Por supuesto, nunca, jamás con golpes. Sí, obviamente con diálogo, sí, poniéndole límites con cosas que de repente le gustan mucho y bueno, mira, como vos hiciste esto que no estuvo bien, no sé, por qué sé yo, hoy a la tarde, suponte, no jugás con la Play, por ejemplo, ¿no? O no tocas el teléfono, cosa que no debieran tener los niños, pero bueno, Y estamos, se ve cada vez más. sí, estamos ahí, ¿viste? Con ese tema estamos ahí. Es un Sí, tema por ahí hoy el tema de los de la teléfonos que ya tecnología. nacen sabiendo usarlo, Total, y vos no sabes lo malo que te es. supera, o sea, No, supera a uno sí, mismo y a veces sí, lo ve y decís, hacen sí. cosas que yo a esa edad Sí, no. sí, 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 lo malo que es y los riesgos que corren, Sí, ¿no? Porque a través de la tecnología mal utilizada, dentro de la inocencia del niño, es preso de montones de situaciones que lo ponen en sí, riesgo. de Y el niño ciberbullying, cosas así, o más es peligrosas, de hecho. totalmente, totalmente, totalmente. Eh, vos me decías eso de ponerle que los chicos tienen que estar más contenidos, hoy más amados Sí, y todo eso, pero también hay que como buscar un equilibrio, ¿no? Porque por ahí el chico que es totalmente contenido, querido, amado, que lo cuidan 24/7 los padres, sí. también puede llegar a generar algún tipo de ansiedad a la hora de salir al mundo real, ¿o me equivoco? No, por supuesto, todos los extremos son O malos. sea, o sea, lo que yo entiendo, ¿no? Lo tienen que Sí, impulsar a que podés, pero respetando los límites, y las cosas que dándoles están bien, las cosas que están mal. herramientas, Claro, obvio, dándoles sí, muy importante. herramientas, ¿sí? O sea, el hecho de quererlo, de mimarlo, de besarlo y de decirle cuánto te amo y qué orgulloso estoy de vos, no significa que yo no le dé las herramientas para, como por ejemplo, no sé, hacete la cama, porque en esa cama dormiste vos, hacete la cama, mantén tu pieza ordenada, o sea, de todas maneras, por más que uno lo ame, lo mime y demás, el deber está también en el medio de la educación, ¿no? El deber es precisamente las herramientas a las cuales tenemos que acudir los padres para que nuestros hijos tengan, digamos, la noción de que si bien tienen derechos, también tienen deberes. No solamente en la infancia, sino en la adolescencia y también en la Y posteriormente en la adultez. adultez. Exacto. Sí, enseñarle ya desde chico, digamos, Desde lo que está bien pequeño. y lo que está mal. Exactamente.
Totalmente. Eh, bueno, ya saliendo un poco por ahí de eso, a nivel país yo tengo entendido que Argentina no está del todo bien en materia de salud mental. ¿Vos cómo lo ves a eso? ¿Estamos avanzando? ¿Cómo estamos? Es muy difícil, Muy difícil saberlo, ¿sabes? ¿no? Es muy difícil saberlo. Hay O una... sea, es una cuestión que no se puede tampoco poner en números. Exactamente, no se Que hay puede... No, mucho porcentaje de gente, tal vez que es lo que decíamos hoy, ajá, no acude a la ayuda psicológica, entonces es imposible saberlo. exactamente, no se puede saber. Hay mucha incertidumbre y por otro lado es muy importante también a tener en cuenta la imagen de los padres, ¿sí? O sea, el niño y el adolescente mira a sus padres, o sea, los padres no solamente educamos con la palabra, sino también con nuestras conductas. Entonces, cuando el niño observa a papá o a mamá, no sé, muy preocupados, muy angustiados, y escucha los comentarios, mira, no nos alcanza para pagar esto, no nos alcanza para pagar el otro, o lo tenemos que cambiar de colegio, porque esto, porque aquello, porque no nos da, porque no llegamos. El niño siente mucha incertidumbre, porque para el niño su seguridad son sus padres. Entonces, cuando nota la inseguridad de los padres, obviamente la siente también él, porque ellos que son sus parámetros, sus referentes, están, digamos, en una situación de incertidumbre, de angustia, de desasosiego, entonces el niño obviamente siente todo esto y lo manifiesta en sus conductas. Suponte en el colegio, suponte en casa, o sea, la incertidumbre de papá y mamá les llega a los chicos. Hay muchas parejas que dicen, no, pero nosotros no hablamos adelante de los chicos o no discutimos adelante de los chicos. Entonces los chicos no saben. Error. Los chicos nos observan. Los chicos observan los silencios. Los chicos observan las miradas. Los chicos observan la no... no sé, Sí, las la no actitudes. armonía dentro de su hogar, o sea, eso lo perciben, obviamente son inteligentes. Y encima los chicos de hoy parece que vinieran con un plus adicional de De viveza. inteligencia. Totalmente, Sí. intuyen muchísimo. Entonces al ver la incertidumbre de sus padres, también lo padecen ellos. Sí, sí, eso es, digamos, cuando en la época de la niñez y después por ahí se puede transferir también a la época de la adolescencia, Totalmente, la preadultez, digamos, cuando por ya, supuesto. bueno, por ahí yo te lo puedo, hace un par de años que ya lo pasé a eso, pero te lo puedo decir desde mi experiencia personal, A ver, el momento en el que tenés que elegir qué querés ser o quién querés ser, si querés exacto, estudiar, si querés trabajar, cosas así, exacto. eso es jodido en materia psicológica porque puede Sí, llevar a la ansiedad, como hablábamos hoy. por Hay supuesto, mucha gente en esas situaciones. lógicamente, pero ya desde el vamos, digamos, la palabra adolescencia implica y se refiere a que esa personita está creciendo, adolece. El adolecer significa que el adolescente tiene carencias de todo tipo, entre las cuales obviamente tiene que encontrar su Se identidad. está descubriendo. Se está descubriendo, pero de todas maneras se está descubriendo, sexualmente, independientemente, o sea, empieza a circular y a buscar entre los diferentes grupos sociales. Antes se llamaban tribus, ¿no? ¿Te acordás los que se vestían de negro, se ponían alfileres, andaban con borcegos, se pelaban, o sea, diferentes tipos de grupos se armaban, donde obviamente el adolescente iba probando, a ver si puedo pertenecer acá, si puedo pertenecer a este, si puedo pertenecer al otro, o sea, buscan sus grupos de pertenencia y a través de lo que ellos van sintiendo,
y obviamente mucho tiene que ver la crianza con la que ellos vienen, entonces van eligiendo y van formando parte de determinados grupos, suponte políticos, ideológicos, musicales, o sea, van descubriendo todo esto. Y por supuesto que esto les genera ansiedad, porque obviamente al estar carecientes, ¿sí? De montones de conocimientos, porque están saliendo a la vida, obviamente genera ansiedad, Sí. genera incertidumbre, genera Claro, sí, también dudas. la presión de que te empezás a dar cuenta por ahí que en un momento tenés que ser independiente de mamá y papá. Por Exactamente, ahí hay gente que por ahí hay gente que esas cosas se le hace un poco más sencilla entre comillas, pero lamentablemente es por no haber tenido esa figura de papá y mamá o de abuelo y abuela o de tutor presente. por supuesto. Gente que se hace independiente más joven. Exactamente, exactamente. O por obligación, porque de repente papá y mamá no están, Sí, sí, por él cuestiones de vida y exactamente, y no te queda otra que decir, bueno, tengo que salir a la vida y ver cómo puedo hacerlo y probar acá y probar allá y bueno, ver si puedo estudiar o puedo trabajar o sí tengo que hacer las dos cosas porque ambiciono tal o cual trabajo o tal o cual carrera. Entonces, bueno, voy haciendo en pos de lo que tengo y las herramientas que tengo lo que voy pudiendo. bueno, eh, como para dar una idea general, para cerrar, también para dejar un mensaje tuyo como profesional, es ¿qué le dirías a alguien que por ahí, lo que hablábamos hoy, que no se anima a pedir ayuda psicológica o que cree que es de gusto, o cuestiones así? ¿Qué le dirías a alguien para que se anime a dar ese salto? Bueno, es muy importante dar ese salto precisamente porque por algo estudiamos, ¿no? Esta carrera, por algo hay psicólogos, por algo hay psiquiatras. El psiquiatra es el que medica, ¿sí? El psicólogo es el que, yo siempre hago la comparación, eh, en una época se comparaba la mente humana con la computadora, ¿no? Porque prácticamente tienen las mismas funciones, con la diferencia de que una vez me preguntaron cuál es la diferencia entre el psiquiatra y entre el psicólogo. Pues bien, el psiquiatra es el que trata el hardware de la computadora y el psicólogo es el que trata el software, que son los programas. Los programas serían la forma en que uno vive, ¿no? La forma en que uno, porque obviamente el software también, digamos, va avanzando de la misma manera que va avanzando la vida en sí. Entonces hay softwares que quedan obsoletos y que obviamente tenemos que cambiar ese software por uno más avanzado, por uno más ágil, Abrir la por uno cabeza. más competitivo, ¿sí? Entonces, con la cabeza pasa lo mismo. O sea, las generaciones van avanzando con tanta velocidad que obviamente es comparable con esto, ¿sí? Y hay una cosa que quiero dejar en claro con respecto a este tema, porque ¿qué sucede? Eh, yo como psicóloga detecto que vos tenés, suponte, una patología que requiere de una medicación determinada, ¿sí? Para poder salir adelante. Entonces, ¿qué sucede? La persona va al psiquiatra, el psiquiatra lo medica, la medicación a la persona le hace bien y abandona la terapia. ¿Sí? Error. ¿Por qué? Porque la medicación tiene que durar un tiempo, no tiene que ser para toda la vida. No tiene que ser eterno. ¿Sí? Entonces, si vos continuás con la terapia, aún yendo al psicólogo, el psiquiatra, perdón, y tomando la medicación, continuás con la terapia vamos a ir, obviamente, a resolver ese problema que te llevó a tener que tomar medicación. Si vos dejás al psicólogo, es como cuando uno tiene fiebre, ¿sí? Cuando uno tiene fiebre, ¿qué hace? Inmediatamente trata de bajar el síntoma. ¿Con qué? Un antipirético, bajo la fiebre y me quedo tranquilo. No, porque si hay fiebre, hay infección.
Y si no vamos a buscar la infección, la fiebre, cuando el antipirético deje de hacer el efecto, va a volver. En este caso sucede exactamente lo mismo. Sí, obviamente, tomamos la medicación y bueno, sí, vamos a estar tratando desde algún lugar los síntomas, pero ¿qué pasa con la raíz? Que generalmente cuando tenemos enfermedades psiquiátricas es porque obviamente venimos arrastrando cosas que no hemos sanado, traumas, dolores muy profundos, problemáticas que de repente son para tener que Y sanar, hay, ¿no? hay, hay problemáticas, entiendo que hay problemáticas psiquiátricas o psicológicas que tal vez no son curables como las enfermedades, pero son tratables. Y hay, hay veces que por ahí tienen que ser tratadas durante toda la vida de la persona. Muy bien, exactamente, sí, está muy buena tu acotación. Hay patologías que son para toda la vida, ¿sí? Como por ejemplo los trastornos de la personalidad. Pero ¿qué sucede? También son acompañadas con la terapia, ¿sí? O sea, hay otras que no, hay otras que están dadas por traumas que traemos de nuestra vida. Entonces, bueno, sí necesitamos al psiquiatra, sí necesitamos la medicación, pero necesitamos la terapia para sanar la raíz de ese problema. Y entonces cuando el psiquiatra considere y nos vea que obviamente estamos superando esta problemática que nos generó esta patología, va a poder quitar la medicación. Caso contrario, si vos dejás la terapia, esa medicación va a tener que continuar. Cuando se puede cortar, si uno obviamente cuida su salud mental con el psicólogo. Sí, a la larga tomar medicación de forma crónica tampoco es No muy está saludable. hay patologías Cuando que no es, queda otra, no queda claro, otra. exacto, hay patologías que obviamente es inevitable, pero hay otras que sí, hay otras que sí, obviamente, con la terapia logramos salir adelante, se acaba la medicación y estamos otra vez, digamos, en condiciones de llevar nuestra vida Una vida normal. exactamente, sin atención, digamos, ¿no? De ninguna índole. Bueno, repito tu nombre para la gente que por ahí no te conocía. Claudia Galtieri, psicóloga saladillense. No sé si querés dejar alguna red tuya para que la gente te conozca o decir dónde es que trabajás o cuestiones así. Estoy Por ahí hay alguien que se anima ahora, ¿viste? en Facebook, en Instagram, pero con mi nombre, o Claudia sea, Galtieri, así como suena. Sí. exactamente, licenciada Claudia Galtieri, y bueno, nada, y atiendo, no soy saladillense, soy de Capital. Ah, mirá, yo ese dato no lo tenía, está bueno. Soy de Capital, vivo en Saladillo desde hace muchísimos años, que son Ya estás adoptada igual. sí, Por la ciudad. totalmente, 20 y pico de años, pero obviamente trato muchísima gente acá en Saladillo y bueno, nada, los quiero a todos y hago extensivo mi saludo para todos ellos. Bueno, muchísimas gracias, Claudia, por haber venido. No, gracias a ustedes por invitarme.